que quiera escuchar. Su mañana ya empezó, con ternura sin temor. Yo confío, yo respiro, porque hay alguien que me cuidó. Gracias por cuidarme con el corazón. Gracias por cuidarme con corazón. Por cuidarme con el corazón. Hola a todos, a todas, muy buenos días. Una vez más, bienvenidos a este encuentro semanal que hemos sostenido ya desde hace un par de martes, que es nuestra cita con todas las personas que se unen a estos espacios de cuidado, de formación, con todo el amor y con todo el corazón. Quiero darles entonces la bienvenida específicamente a este quinto webinar del ciclo de formación Su Mañana. Este que ha sido un camino pensado para quienes cuidan con el corazón, y nos referimos específicamente a esas madres, padres, sustitutos y profesionales del sistema de protección. Esta estrategia, quiero recordar, es financiada por la Comisión de Adopciones Internacionales, el CAI, es ejecutada por CHISP y por CHIFA en alianza con Navegantes y con el respaldo del Instituto Colombiano del Bienestar Familiar. Hoy vamos a abordar el módulo 4 del curso, llamado Cultura del Cuidado, una ética para el acompañamiento de niñas, niños y adolescentes. Este módulo es una invitación a pensar en el cuidado no solo como una tarea, sino especialmente como una forma de estar con el otro, de acompañar y, por supuesto, de estar con nosotros mismos y de acompañarnos en esta tarea diaria. Recordemos que estos webinars han servido un poco a modo de introducción para poder explicar todos esos módulos del curso virtual Su Mañana, que ya está disponible en la plataforma para padres, para madres y profesionales de la modalidad Hogar Sustituto. Hoy nuevamente vamos a escuchar voces de dos expertas con quienes compartiremos un testimonio y cerraremos con el mensaje institucional de nuestras organizaciones aliadas. Es importante entonces darles la bienvenida de una vez y presentar a quienes nos estarán acompañando en esta conversación. Dos mujeres con un profundo compromiso ético y pedagógico con el cuidado, una selección que se hace también con el corazón para que puedan quedarnos esos mensajes que nos comprometan, que nos conecten, que nos sensibilicen y que nos generen aún mayor amor y responsabilidad por esta labor que hacemos. La primera de nuestras invitadas hoy es Diana Buitrago Bejarano. Ella es licenciada en Pedagogía Infantil, egresada de la Fundación Universitaria del Área Andina, es egresada de la especialista en familia de la Universidad Mariana y es magíster en psicopedagogía de la Universidad Pontificia Bolivariana. Diana, buenos días, gracias por estar con nosotros, Buenos bienvenida, gracias días, por sacar este espacio también en medio de un cuidado que ejerces con el corazón. buenos días, muchas gracias por esta invitación. Bueno, y junto a ella va a estar hoy con nosotros Margarita Rosa Moreno Roldán, a quien también le pido active su cámara para que la conozcamos. Ella es una destacada académica colombiana. Actualmente es candidata a doctora en estudios de familia, magíster en terapia familiar. Acaba de regresar de una pasantía doctoral en México. Su trayectoria se centra en la intervención terapéutica con contextos familiares, con énfasis en la construcción de narrativas, la espiritualidad y el cuidado, evidenciando o que ha quedado más bien evidenciado en publicaciones como Voces a escuchar en el cuidado. Entonces,
se hace referencia a qué dicen los niños y las niñas en el 2018, relación profesional e intervención con familias, trabajo social desde 2023 y el arte de preguntar, un proceso de creación en terapia familiar realizado en 2018, entre otros ejercicios investigativos en los que ella ha estado presente a lo largo de su carrera profesional y que hoy viene muy abierta y dispuestamente a compartir con nosotros. Así que Margarita, bienvenida. Gracias por llegar y por sacarnos el espacio. Muchas gracias por la invitación. Bien, para que entremos entonces en materia, recordando que hoy queremos conversar sobre ese módulo 4 del curso, Cultura del Cuidado, una ética para el acompañamiento de las niñas, niños y adolescentes. Diana, ¿por qué crees tú, desde tu experiencia y tu formación, que es importante hablar de una ética del cuidado en contextos de acogimiento? ¿Cómo nos ayuda probablemente esta ética a resistir el desgaste emocional? Y quiero de entrada pedirte si es posible que nos hagas un contexto también desde lo personal, porque creo que no es lo mismo cuando las personas tienen la posibilidad de hablar desde la teoría, sino también especialmente desde la práctica y la vivencia personal. Bueno, Mónica, muchas gracias. Listo. Yo creo que para hablar de la ética del cuidado, pues es primero necesario entender como qué es cuidar. Entonces, en una definición muy, muy grande, muy general de cuidar, podemos decir que cuidar es mantener la vida, proteger y procurar el bienestar de alguien más. Entonces, tenemos tres grandes grupos de acciones que surgen en una dinámica relacional de por lo menos dos personas, la persona que está cuidando y la persona que es el sujeto de cuidado. Y esto surge pues bajo como un contrato que es tácito, porque no es que se firme propiamente, un contrato de responsabilidad, respeto y dignidad entre esas dos personas. Entonces, desde esa pequeña definición, nosotros podemos afirmar que la ética del cuidado es ese marco que nos permite ejercer esa responsabilidad, ese respeto y esa dignidad en esas acciones que están implícitas en la labor del cuidado y pues por supuesto en la dinámica relacional. Entonces, necesariamente tenemos que decir que la ética del cuidado incluye al cuidador como primera persona y al sujeto de cuidado como la persona complementaria. Y eso implica pues que tiene que existir necesariamente un equilibrio entre el cuidado del cuidador y el cuidado de la persona que es cuidada. Este punto pues es muy clave porque es sinceramente la base del ejercicio ético del cuidado. Entonces, si nosotros aterrizamos este razonamiento en un contexto de acogida, pues nosotros encontramos que esa labor de cuidado que asumen los adultos de la familia frente a este niño, niña, adolescente que viene a ser parte del sistema familiar, así sea temporalmente, pues tiene que estar mediada por el equilibrio. Y bueno, recordando pues que el cuidado implica la protección, el bienestar y el mantenimiento de la vida, tenemos que tener presente que si el cuidador empieza a descuidar su propio cuidado, entonces empieza a poner en peligro el propósito del cuidado como tal. Cuando el cuidador comienza a sacrificar ese cuidado propio, eh, pone en sí un desgaste emocional, una carga mucho mayor, digamos, mina esa capacidad que tiene para ejercer esas funciones de cuidado. Muchas veces eso puede partir de un propósito, digamos, bonito, puro, sincero, de querer brindar mayor capacidad de lo que se tiene frente al cuidado de la otra persona. Pero este es el punto preciso en el que el cuidador empieza a sufrir un desgaste en todos los aspectos de su vida, no solo a nivel emocional, también a nivel físico, desde lo psicológico, desde lo relacional, con su pareja, con su contexto. Entonces, es muy importante que cuando nosotros pensemos en el cuidado, pensemos en ese equilibrio y en ese principio ético de equilibrar el cuidado propio con el cuidado de la otra persona. Porque por lo menos de esa manera lo que estamos haciendo es garantizar que el cuidador pues, tenga una capacidad, digamos, mínima, suficiente, y estamos generando también una serie de factores protectores sobre el cuidador. Porque si no cuidamos al cuidador, porque la labor de cuidar de por sí es desgastante, ardua, exigente, si no cuidamos al cuidador, pues no podemos garantizar el cuidado sobre la vida del otro, sobre su bienestar, sobre su protección. Entonces, digamos que la ética del cuidado se resume en eso,
en siempre pensar que en una labor de cuidado hay que cuidar al cuidador tanto como se cuida a la persona que es objeto del cuidado. ¿Cómo lo has vivido un poco desde tu experiencia personal? Esto de cuídate para poder cuidar, que es básicamente en lo que se resume esta ética. Vale, bueno, les cuento. Yo soy cuidadora de, digamos, lo que se denomina cuidadora familiar de una persona con discapacidad. Pues esta persona con discapacidad es mi hijo. Él es un adolescente de 17 años que tiene discapacidad múltiple y tiene unas muy altas necesidades de apoyo. Entonces, digamos que esta ética del cuidado no siempre estuvo implícita dentro de mi ejercicio, tengo que reconocerlo. Cuando uno empieza a ser cuidador, está muy perdido en lo que tiene que hacer. Pero poco a poco yo me di cuenta que conforme generaba factores protectores de mis emociones, de mis estados de ánimo, de mi cuerpo, pues podía ejercer una mejor labor con mi hijo, podía estar mucho más relajada frente a las exigencias que tiene cuidar a una persona con discapacidad, participar mucho mejor de los procesos que él tiene que enfrentar, como terapias, consultas médicas, que a veces son agotadores, extenuantes, que demandan también al cuidador tiempo, atención, carga mental. Y que si yo no generaba esa serie de factores protectores en mí, pues simplemente empezaba a notar que estaba más irritable con mi hijo, de pronto reaccionaba violentamente, tenía como situaciones con mi esposo, no quería como conversar con mis amigos, incluso a veces hasta descuidaba mi cuidado propio, sí, digamos, mi apariencia personal. Entonces, es fundamental que en el ejercicio de cuidado y ante todo en estos, digamos que no podemos decir que hay un cuidado que sea más extenuante que otro, no, porque el cuidado es como un proceso artesanal, ¿sí? Se puede parecer entre todos, pero es único, es permeado por esa subjetividad de cada persona que cuida, de cada persona que es cuidada, del contexto familiar. Entonces, no podemos como decir, bueno, hay que comparar y este es más que este, no, pero realmente sí encontramos puntos de convergencia en los que podemos fortalecer en todas las experiencias de cuidado y en este caso, esa responsabilidad de cuidarse a sí mismo es un punto muy importante. Diana, muchas gracias. Me gusta que lo hables desde la experiencia también para que las personas noten que esto no pasa de la noche a la mañana, que es un tema de conciencia, de hacerlo muy consciente y de tomar la decisión, como todo en la vida pasa por una toma de decisión, de ponerlo en práctica y de entender que si nosotros como cuidadores pues no estamos bien, nada bueno tenemos para ofrecerle a esas personas que estamos cuidando. Básicamente a eso alude este término de la ética del cuidado. Margarita, tus investigaciones, ahora que te estábamos presentando, referíamos dentro de ellas como temas de espiritualidad, de el sentido y la narrativa, como ayudas, herramientas para resignificar el dolor. ¿Qué es lo que pasa con estos elementos? ¿Cómo los integras? ¿Cómo pueden convertirse desde lo que has investigado en herramientas para quienes cuidan? Ujú. Bueno, pues lo que he podido encontrar tanto en las investigaciones como en mi ejercicio profesional, yo soy terapeuta familiar y de pareja, y en la vida misma hay situaciones que son inesperadas, que son complejas, que son difíciles, y que a veces pasa eso, que nos sentimos que nos estamos desbordando. Y en el cuidado también se puede presentar eso. Por ejemplo, eso, el cuidado, por ejemplo, en enfermedades terminales o lo que conlleva un cuidado en la discapacidad o el cuidado que a la vez hay que abordar o enfrentar situaciones de pérdidas de trabajo, de asuntos económicos, de salud. Y en ese sentir que nos sobrepasa, digamos que puede pasar muchas cosas en nosotros o en quienes cuidemos, porque culturalmente el cuidado se ha romantizado. Entonces, hay frases que a veces nos atraviesan, como es que las mamás no se cansan, ¿sí? O no, yo no hago nada, yo solamente cuido a los niños, ¿sí? Entonces, todas Ujú. esas frases y ese imperativo cultural de que el cuidado es incondicional hace que cuando sintamos de pronto como que nos está sobrepasando, haya también un temor por un juicio de que como se queja, como, sí. Entonces, digamos que
hay angustias que pueden generar que no sepamos qué hacer y la espiritualidad puede ser un recurso donde poner todas esas temores, esas cansancios o esas frustraciones. Vamos que los estudios sobre espiritualidad en ciencias sociales tienen diferentes perspectivas. Al principio habían miradas de la espiritualidad más como una superstición, ¿sí? Pero digamos que en los últimos años hay estudios que ubican la espiritualidad como una dimensión del ser humano, ¿sí? Y como algo subjetivo. No estamos hablando de una religión específica. La espiritualidad como un asunto, como cada persona considera, le otorga el sentido a su vida, donde pone eso sagrado, eso que trasciende la existencia y le ayuda a dar sentido. Entonces, la espiritualidad puede ser un recurso y lo veíamos en investigaciones donde yo he participado, donde qué hacen las personas con la espiritualidad. Muchas veces mezclan prácticas desde eso que les da sentido. Entonces estamos hablando de, reitero, no es una religión específica. Hay personas que ir a misa les permite descargar toda esa emocionalidad, o el ir a una iglesia, o el orar con un sacerdote, o prácticas desde la meditación, el yoga, ¿sí? Y los estudios muestran que sí puede ser terapéutico en tanto les permite como entregar a alguien que tal vez controla lo que ellos no controlan, como no guardarse y no tragarse, perdón la palabra, pero sí, como toda esa carga, sino ponerla en otro lugar. También el tema de las narrativas es poner en palabras eso que implica cuidar, porque a veces, como decía, cuidar a veces puede ser muy solitario y muy silencioso, ¿sí? Para que no vean que yo no soy capaz, entonces más bien me guardo, ¿sí? Para que no crean que si el otro es capaz, María, yo como no, entonces me guardo. Entonces digamos que la narrativa también tiene que ver con encontrar lugares seguros donde poner en palabras, donde sentirnos escuchados, validados, respetados. Y esas dos, creo que hay otros más, pero sí pueden ser herramientas que quienes cuidamos echemos mano de ellas según nuestra subjetividad para como un refrigerio, una pausa y volver tal vez a retomar ese cuidado de una manera más tranquila. ¿Cierto? Ujú. Muy bien. Diana ahora nos estaba hablando pues de la importancia de sacar esos espacios, de no olvidarnos de nosotras, de tal vez ponernos sin egoísmo y con mucha compasión en el primer lugar para poder atender de la manera adecuada y entregar un poco todas nuestras habilidades emocionales y prácticas en función de esas personas que cuidamos, caso concreto, niñas, niños y adolescentes. Em, una vez más, quiero pedirte que hables tanto desde tu experiencia profesional como personal para ilustrar un poco qué estrategias concretas recomendarías tú después de contar además que esto ha sido un proceso, que no lo lograste de la noche a la mañana, que cuesta trabajo también descubrir qué nos conecta, como estaba hablando Margarita, si a unos sea ir a la misa, si a otros darse una ducha 5 minutos más larguita o quedarse en el baño encerrada simplemente pensando sin que nadie nos acose, o leer un capítulo de un libro, salir a tomar un café a la esquina con una amiga, qué sé yo, tantas cosas que pudieran servirnos de estrategias, pero ¿cuáles son esas un poco concretas para que los cuidadores y también los profesionales gestionen el estrés principalmente sin sentir culpa por necesitar descanso, que es un sentimiento que nos atraviesa a todos cuando sentimos que abandonamos por unos minutos o por unas horas o por un día, que también es válido, por unos días, en casos donde es posible, que también es válido, pero esa culpa nos atraviesa el alma, el corazón, el cerebro y termina haciéndonos sentir peor cuando lo que buscábamos era todo lo contrario. ¿Y cuáles podrían ser esos caminos a transitar justamente para encontrar esa conexión, ese descanso, esa recarga sin la culpa presente? Bueno, Mónica, mira, yo creo que todo cuidador pasa por una etapa de culpa y de autojuicio
que puede durar muchísimo tiempo. Realmente puede ser a lo largo de gran parte de la etapa de cuidado. Y muchas veces el contexto mismo del cuidador se encarga también de juzgar y de aportar a esa culpa que siente la persona que asume el cuidado. Pero yo siento que todo esto viene, y voy a retomar algo que mencionó Margarita, que todo esto viene de las narrativas que construimos cuando somos niños. Es decir, todos aprendemos a cuidar cuando estamos en el otro rol, es decir, cuando somos cuidados o cuando fuimos cuidados por nuestra mamá, por nuestra abuelita, bueno, o tal vez en algún caso de pronto el papá o el abuelo, pero pues recordemos que posiblemente cuando muchos de acá fuimos niños, aún se tenía esa perspectiva del cuidado como algo inherente a lo femenino. Entonces, pues nosotros veíamos a esa persona de la familia, la mamá, la abuelita, primero en una actitud de abnegación ante su propio cuidado. Entonces, la abuelita era la persona que era la primera en levantarse en la casa, la última en acostarse, viendo que todo el mundo hubiera comido, estuviera arropado, todo estuviera al día, pagado, la mamá súper abnegada con las labores del hogar, mientras el resto de los miembros de la familia de pronto tomaba un descanso, veía televisión, reía, hacía cualquier otra cosa. Y pues además veíamos que las abuelitas y las mamás hacían esa labor sola, que es como decía Margarita, digamos que la sociedad interpretó el cuidado como una labor individual, como una labor en solitario. Eh, entonces, nosotros nos criamos con esa narrativa dominante de que la sobreexigencia, el sacrificio y la soledad del cuidador era algo absolutamente natural y que así teníamos que vivirlo. Pero entonces cuando ya nosotros crecimos y encarnamos esa labor de cuidado, pues hay un choque entre esa narrativa con la que crecimos y la realidad del cuidado y las necesidades que surgen de ese ejercicio de cuidado. Entonces de ahí viene la culpa, ahí surge, pum, la culpa de esas creencias que nosotros nos establecimos o que nos hicieron establecer por lo que se hablaba en la casa, porque se decía, no, es que como es una mamá, ya usted no puede tener amigas o salir, no, usted es mamá, céntrese en su hijo, o usted tiene que responsabilizarse de que todo en su hogar esté perfecto, cosas así, generaron esas narrativas que ahora sacan la culpa de que nos podamos tomar un descansito, de que podamos soltar un poco la labor de cuidado y priorizar de pronto nuestras necesidades. Entonces, si nos vamos, por ejemplo, a hablar de estrategias concretas, yo pienso que la primera estrategia que tenemos que tener en cuenta es que hay que deconstruir esa narrativa con la que crecimos. Ese pensamiento que traemos de que el cuidado es abnegación, que el cuidado es entrega absoluta, que el cuidado es en solitario, que el cuidado es femenino. ¿Y esto cómo, pues, cómo lo lograríamos? Bueno, yo soy, como saben, yo soy psicopedagoga, una abanderada del aprendizaje y creo que el aprendizaje es el secreto para poder romper esas narrativas dominantes y generar narrativas alternativas que nos permitan desde la autorreflexión y la compasión, que es un elemento muy importante, la compasión hacia nosotros mismos, no la compasión solo hacia la persona que cuidamos, sino hacia nosotros mismos, en nuestra condición de seres humanos, imperfectos, que nos cansamos, que tenemos dudas, temores, anhelos. Entonces, si nosotros logramos deconstruir esa narrativa dominante y reemplazarla por una narrativa emergente en la que haya una cultura del cuidado, en la que haya una aceptación del cuidado del cuidador como pieza fundamental antes de cuidar a alguien más. Bueno, entonces, otras alternativas que tenemos, por ejemplo, el fortalecimiento de las competencias emocionales. Las competencias emocionales son en sí esas capacidades que las personas tenemos para comprender, expresar y regular las emociones. Las emociones juegan un papel muy importante en las personas y pues obviamente en el cuidador, porque predisponen a una acción y hacen una función de adaptación de ese cuidador hacia la acción que tiene que tomar. Entonces, suele pasar que cuando al cuidador se le permite un proceso de educación emocional a través de la terapia, a través de, por ejemplo, estos webinars, se fortalecen esas competencias emocionales y el cuidador se adapta mejor y responde mejor a las demandas del cuidado. ¿Qué otra estrategia podemos tomar? El fortalecimiento de las estrategias de afrontamiento. Las estrategias de afrontamiento son esos, grosso modo, esos métodos que las personas tenemos para hacer frente al estrés. Aquí hay posturas cognitivas, posturas conductuales, y hay una gama muy, muy, muy amplia de acciones que entrarían dentro de este grupo de estrategias de afrontamiento. Por ejemplo, y una de mis favoritas es hablar. Para mí,
es supremamente necesario, desde mi experiencia como cuidadora, ha sido supremamente necesario poder contar con alguien a quien yo le pueda contar, hablar de qué pasa en esa labor de cuidado, de expresarle mis temores, mis desazones, mis frustraciones, porque el cuidado es una labor que muchas veces está cargada de frustraciones, que por lo mismo proyectivos que somos dentro del cuidado, cuando las cosas no suceden tal cual esperábamos con esa persona que cuidamos, nos cargamos de frustración, nos bloqueamos y sentimos como que se nos va a derrumbar el mundo. Entonces, hablar para mí es fundamental. Como decía Lacan, hablar mata la cosa. O sea, hablar permite que uno gestione esa emoción fea, maluca que tiene frente a ese cuidado, a ese temor, ese miedo, y lo transforme, porque recordemos que el lenguaje transforma. Es decir, cuando uno puede mencionar ese problema, lo puede poner en palabras, puede decirle al otro, me siento mal, me siento, incluso puede que muchas veces ni sepamos tal cual nos sentimos, ¿cierto? Puede que no tengamos esa capacidad y de ahí la importancia pues de fortalecer las competencias emocionales, de poder decir exactamente qué tenemos. Pero puede ser que en algún momento no tengamos esa capacidad, pero tener la posibilidad de ese otro que escucha con paciencia, sin juicio, con voluntad de ser un apoyo para uno, es una estrategia buenísima. Además, pues no hay que descuidar el cuerpo sano, mente Ujú. sana. Es muy necesario que dediquemos un espacio a actividad física. Incluso ese espacio se puede volver hasta un espacio familiar, porque también qué bonito poder desarrollar esa cultura del cuidado físico dentro de todos los miembros de la familia, no tiene que ser algo exclusivo de nosotros. Poder tomarnos, como decías ahora, un café con una amiga, poder leernos un libro, ir a vernos una película, salir a comprar ropa, cosas que a veces son como tan, que uno pensaría son como tan tontas, pero realmente le dan el espacio al cuidador que está agotado, que está encerrado en su casa muchas veces, como me pasa a mí. Em, yo por la situación de mi hijo, pues permanezco 24/7 en casa, teletrabajo. Entonces, para mí salir es una eventualidad y yo me disfruto las salidas desde que me monto al carro hasta que vuelvo a la casa. Puede ser a tomarme una gaseosa en una tienda, pero para mí es ese espacio de ver el mundo, de experimentarlo, de entender que hay otra Diana más allá de la Diana que se dedica a cuidar y de la Diana que se dedica a enseñar. Entonces, eso es fundamental y yo creo que, bueno, existen muchas más estrategias, pero hay otra que es fundamental y es la red de apoyo. De esto no nos podemos olvidar. Es que, como les mencionaba antes, pues se ha tenido esa, como esa intención de creer que el cuidado es algo individual y realmente el cuidado debería considerarse como algo colectivo y cooperativo. Si nosotros Ujú. pensamos, por ejemplo, en la pirámide de las necesidades de Maslow, no sé si de pronto tengan alguna relación con esto, esa pirámide lo que hace es que pone a las necesidades humanas en una forma piramidal, em, dependiendo del grupo al que pertenezca cada necesidad. Entonces, en la base de la pirámide están las necesidades fisiológicas, o sea, comer, dormir, descansar. Y muchas veces nos encontramos con que los cuidadores ni comemos, ni dormimos, ni descansamos. O sea, desde el principio minamos la base de la pirámide. No podemos pensar en el bienestar del cuidador desde que la base de la pirámide está destruida. No podemos pensar en el bienestar del cuidador cuando este cuidador está experimentando una situación conflictiva con su pareja, o cuando este cuidador está experimentando, por ejemplo, un descenso en su autoestima porque no se siente importante, porque no siente que está aportando, porque siente que ese rol de cuidado lo encerró allá en su casa y quedó invisibilizado. Entonces, digamos que entender esas necesidades humanas y poder garantizarle al cuidador algo básico frente a sus necesidades, también constituye una estrategia muy, muy importante y esto solo se logra a través de la red de apoyo. Es decir, yo no pudiera estar aquí con ustedes compartiendo esta experiencia si no fuera porque yo tengo una red de apoyo fuera de este cuarto donde estoy, que se está haciendo cargo de mi hijo, que está tomando esa labor que yo llevo día tras día como propia, y la ejerce para yo poder desligarme por completo y dar pues como quitarme la carga mental en el momento ay, es que, ¿qué estar haciendo? Estar haciendo daños, está gritando, no sé Ujú. qué. No, poder desligarme completamente y ser esa otra parte de Diana que puede tener contacto con el mundo, que puede incluso contribuir de pronto a la formación de personas, que es algo que me encanta. Entonces, esencialmente, la creación de la red de apoyo es fundamental.
Sería ideal que fuera en la familia, sería Bien. ideal que se contara con la familia, pero muchas veces no se cuenta con la familia. Y si es así, pues hay que buscar por fuera, porque la red de apoyo también se constituye con personas de afuera, con la comunidad religiosa, si es que pertenecemos a una comunidad religiosa, con instituciones, con prestadores de servicios. Entonces es fundamental. Siempre hay alguien dispuesto a ayudar. Sí, Así es es. levantar la mano. Bueno, para resumir un poco la intervención de Diana con respecto a lo del tema de hablar, de ponerle nombre a nuestras sensaciones, eh, luego de hacer ejercicio y luego de encontrar cosas que nos diviertan, como comprar ropa, se me ocurren tres frases que a mí me gustan mucho. La primera dice que todos los problemas en la vida, la gran mayoría están a una conversación, el movimiento y el ejercicio en lo que yo también trabajo, dice que el cuerpo casi siempre es capaz de procesar lo que la mente no. Entonces, una movidita ayuda un montón para liberar todas esas tensiones y esas energías. Y la leí por ahí, siempre que estoy triste termino comprando ropa, no sé por qué, pero aplica en este caso como para tener esos tres conceptos absolutamente claros, finalizar con levanten la mano, necesito ayuda, me siento sola, no importa si no hay familia, siempre habrá alguien dispuesto a ayudar, a tendernos una mano, bien sea por unos minutos, por un ratico en el que logremos respirar y estar con nosotras mismas y conectar con ese centro que nos devuelva a nuestro propósito y entender cuando estemos a punto de abandonar por qué empezamos y por qué estamos ahí y cuál es nuestro propósito. ¿Qué señales, Margarita, podrían indicarnos, por ejemplo, que una persona o que una cuidadora o que un cuidador necesita acompañamiento emocional y no lo ha expresado? ¿Cómo podemos nosotros desde afuera identificar y decir, mira, yo creo que tú necesitas una pausa, tú necesitas ayuda, esto no puede continuar así, por más que tú no lo hables, no lo expreses, yo siento, sospecho por estas señales que estás al límite y aquí estoy pues para ayudarte, como en muchas ocasiones pasa y no sabemos de pronto cómo acercarnos. Ujú. Pues, a ver, los estudiosos del cuidado ubican que el cuidado tiene tres dimensiones. Hay una dimensión que es económica, es decir, el cuidado requiere unos recursos, ¿cierto? Hay una dimensión que es afectiva, es decir, el cuidado genera un vínculo con otra, con quien cuido. Y hay una dimensión que es material. El cuidado implica un esfuerzo. El cuidado es un trabajo. Entonces, entender el cuidado como trabajo nos ayuda a ubicar que cuidar niños, niñas y adolescentes agota, como lo hemos hablado, física y mentalmente. Entonces, y que eso no significa que no haya afecto, ¿sí? Hacia esa persona que cuidamos, sino que pues somos humanos y como hemos hablado, pues nos puede generar. Entonces, nos puede generar muchos cansancios y mucha sobrecarga. ¿Cómo identificar? Eh, Varias cosas. Por ejemplo, cuando hay un desborde de emociones, como lo hablábamos, que ya estoy estallando en ira por todo, ¿sí? Que estoy enojándome, que hay una cosa y es que culturalmente hemos aprendido, muchas veces no hablamos las cosas de manera asertiva, sino que en la cultura recurrimos mucho al reproche, a los sarcasmos, a las indirectas, ¿sí? Ojalá que hubiera alguien que me ayudara en esta casa. Qué bueno sería si yo, ¿sí? Nadie Muy como, no sé, desde el tal victimismo persona también, también. ¿cierto? Ujú. Nos volvemos Sí, y víctimas. Ujú. es muy cultural donde digamos que en la comunicación familiar, que a veces ocurre en la familia, no nos hemos tal vez entrenado en una comunicación asertiva, vení, ¿será que puedes ayudarme acá? Sino que entonces usamos la indirecta, nadie, si alguien me ayudara en esta casa, todo sería como tan fácil, ¿sí? Entonces, como que también cuando ya hay un desborde de eso, donde la comunicación, el estallido de emociones, de ira, de enojo, eso es una alerta. Y hay una cosa muy importante y es que lo que yo no hablo, lo actúo. Entonces a veces estamos actuando un montón de cosas que no estamos hablando, ¿sí? Como lo conversábamos ahorita. Entonces, eh, esas son alertas. Otra es cuando ya hemos descuidado, vemos a la persona que ha descuidado
su aspecto físico, sus necesidades. Hace 6 meses no va al médico, no hace una cita médica que tenía que ir, eso es una alerta, ¿sí? Está durmiendo muy poquito o ya ni duerme, o siente que la vida se le está centrando en ese cuidado, pero siente culpa, la culpa que hablábamos, por delegarlo, o tal vez no sabe a quién delegárselo, ¿sí? Entonces todas esas son, creo, alertas de que tengo que levantar la mano, sobre todo porque como si no hablamos, actuamos. Tristemente, a veces si no lo hacemos a tiempo, eso puede generar más daño, ¿sí? Esa carga emocional puede llevarnos a dañar y a herir a las personas que amamos, a las personas que cuidamos, en esa dimensión afectiva. Y entonces eso se nos vuelve un círculo vicioso porque entonces hay mayor culpa, ¿sí? Y se vuelve como una cosa sin salida. Muy bien, quiero invitar a esta hora a tantas personas que hay por acá conectadas de diferentes regiones del país. Estás desde Barranquilla, desde Cali, aquí participando, formándose mejores cuidadoras y cuidadoras, absorbiendo todas estas herramientas que hoy les estamos compartiendo. Qué rico que también pudieran hacer sus preguntas si las tienen a través del chat. eh, Regiones como de Tado Chocó, de Pereira, de Caucasia, todas estas regiones que persiguen un mismo fin, ser mejores y más amorosos, cuidadores y cuidadoras en estos hogares sustitutos. Entonces, qué rico también que puedan plantear y aprovechar este espacio con nuestras invitadas que hoy comparten su conocimiento. Si tuvieran, Diana, empecemos contigo y luego Margarita nos complementa, que dejar alguna semillita ahí sembrada para, o más bien una semilla de cuidado para quienes están en esta primera línea con los niños, las niñas y los adolescentes. ¿Cuál sería esa semilla que depositarían para que todo empiece a girar en torno a entender que primero tenemos que trabajar en nosotros antes de trabajar por y en los demás? Bueno, yo pensaría que esa semilla de cuidado que me gustaría dejar en este espacio y pues a través de este proceso es la conciencia sobre la autocompasión. Ya sabemos pues que el cuidado es una acción que se mueve desde el afecto, que está impregnada desde el amor que sentimos por la persona a quien cuidamos, pero eso no excluye que tengamos que considerar primero el amor propio y que dejemos de reconocernos como personas que están en construcción y darnos esa oportunidad de tratarnos bien, de comprendernos, de no destruirnos nosotros mismos con las críticas que nos hacemos, porque somos nuestros primeros críticos, cuando no logramos cumplir algún estándar que por alguna extraña razón adoptamos viendo tal vez la crianza de otra persona, el cuidado de otra persona, entonces, ay, si esta persona pudo, entonces, ¿por qué yo no? Y empiezo a sufrir sin compasión hacia mí mismo y sin entender que soy una persona que estoy en construcción, que estoy aprendiendo también del cuidado, que no es un proceso que se complete con una cartilla o un curso únicamente porque se aprende a diario, a lo largo del ciclo vital, mientras ejercemos esta labor. Entonces sí quisiera dejarles esa semillita de la autocompasión, de que se miren a ustedes mismos con esos ojos comprensivos y se permitan entender que si a algún momento sienten que están fallando es porque eso hace parte de la condición humana. Ujú. Margarita. Yo quisiera dejar como la comprensión de qué es el cuidado, porque el cuidado es un trabajo y es un trabajo que sostiene la vida. El cuidado es un hecho histórico necesario para que la vida sea posible. Ninguno de nosotras y nosotros, si estuviéramos acá conectados, no hubiéramos logrado pasar de la primera semana de bebés si alguien no nos hubiera cuidado. Entonces, creo que el cuidado, esa semilla del cuidado desde la corresponsabilidad, esa sensibilización de que no somos nada sin el otro, ¿sí? Hay momentos en que nos cuidan y otros de que somos cuidados, y el cuidado va más allá de género, no tiene que ver con que, como decíamos, tradicionalmente se ha considerado como una responsabilidad, como un tema privado
y exclusivo de mujeres y que ha generado una feminización. Pero el cuidado, al verlo desde la corresponsabilidad como un trabajo, ¿sí? No solo es una dimensión afectiva. El cuidado no solamente es porque yo quiero al otro y lo cuido. El cuidado es un trabajo que implica un esfuerzo y que si lo hago solo, entonces va a pasar todo esto que hemos hablado, ¿sí? Y que quien lo hace solo se va a sobrecargar. No, nosotros hicimos una investigación de cuidado y veíamos eso, que mujeres que cuidan solas principalmente, el nivel de renuncia es mayor, el nivel de pérdida de sus proyectos o aplazamiento de sus proyectos, de enfermedad, de agotamiento es mayor. Pero cuando ellas hablaban de esa red de apoyo o de un cuidado equitativo con un compañero o con otras personas, eso hacía que entonces la vivencia del cuidado fuera distinta. Y también quisiera como dejar una semilla de eh, el cuidado no, es decir, también creo que requiere un cuestionamiento de que las mujeres somos mejores para cuidar que los hombres. Eso también está en el discurso cultural. La mujer es la más indicada, la que mejor cuida, nadie como la mamá, ¿sí? Esos refranes de madre solo hay una, pero padre es cualquier, ¿cierto? Eso todavía está muy arraigado y creo que necesitamos semillas que desmonten eso porque incluso a veces las mujeres como que perpetuamos eso. No, no, usted no, no vaya que yo lo hago mejor. No, es que los hombres en la cocina, sí, como que, y eso de verdad que hace como que se perpetúa y se pasa de generación en generación. Hace mella. Hablar, Por ahí hay una hace frase que media, dice, si sí. crees que ser mamá es fácil, eres el papá. Y tampoco, ¿cierto? Y no, yo les digo, yo tengo un compañero de vida, un papá que es un papá presente, donde realmente es un cuidador conmigo, ¿sí? Y que a veces Ujú. él es cuidador principal, a veces yo, según las, ¿cierto? Entonces, también hay hombres que cuidan y mamás que no cuidan, hay papás que cuidan y mamás que no. Pero eso, creo que la semilla es el desmontar eso, porque el cuidado es una habilidad que se ejercita. Las mujeres, porque somos mejores muchas veces en cuidar, porque como desde pequeñas nos han entrenado, vaya, lleve las chanclas, haga esto, cocine, ¿sí? Pero los hombres tienen la capacidad de cuidar. Entonces creo que también esa semilla va en eso, en que no sea por género, que sea un asunto de que vivir con un otro implica cuidar y ser cuidado, ¿sí? Ujú. Bueno, hay otra que dice que ser papá es cualquiera, la madre. Ahí pues queda porque no es tan cierto. Y con Ah, respecto a ah, ese tema, este tema del cuidado también tiene mucho que ver con que se nos olvida que somos pareja antes que papás, ¿cierto? Hay muchas total. familias criando y acompañando todavía en pareja y se pierden absolutamente esos espacios en medio del cuidado, no solo personales, sino con la pareja, que fortalecen tanto ese vínculo y que ayudan justamente a ser coequiperos en este camino de la crianza y el cuidado. Entonces, creo que también Total. sería otro mensaje de así Sí, como reservar ese tiempo para autocuidarnos, también para restablecer ese cuidado de la pareja y tener presente justo eso, que antes que ser papás, pues fuimos pareja y vale la pena preservar ese vínculo por encima de todo, porque bueno, esta vida no se detiene, los hijos crecerán y al final ojalá quedemos bien acompañados con una relación cultivada ah, a partir de esos pequeños espacios y esos pequeños momentos que nos permiten seguir siendo pareja por encima de todo. Eh, así es. Margarita, ¿cómo además de ese cuidado personal y de pareja, podemos cultivar una cultura institucional del cuidado, que no se limite solamente al buen trato, sino Ujú. que abrace además con responsabilidad emocional entre las diferentes personas? Estamos muy limitados a preguntas y respuestas muy automáticas. ¿Cómo amaneciste? Bien, ¿y tú? ¿Qué has hecho? No, nadita. ¿Y vos? Ya como que todo está automatizado y se nos olvida ir un poco más allá y profundizar emocionalmente en cómo estamos, en cómo se sienten las personas, tal vez pueda ser una herramienta bien poderosa. Sí, sí. Y también como validar que a veces no estamos bien y está bien no estar bien, Está bien. ¿cierto? Sí, está bien no estar bien y creo que
eso, por ejemplo, el tema de la empatía, que a veces se ha hablado de ponerme en el lugar del otro, también se puede ver, eso me parece eso no me parece posible, ponerme en el lugar del otro, pero también en esa cultura del cuidado es cómo acompaño al otro mientras se está poniendo en sus zapatos, ¿cierto? Y cómo estoy ahí, ¿sí? El estar ahí, creo que es un concepto muy amplio, porque estar ahí no es físicamente solo, sino cómo lo escucho sin juzgar, cómo lo valido, cómo dejo que llore, eso que hablabas ahorita, Diana, tan bello. A veces solo hablar 40 minutos sin que el otro me interrumpa y me permita llorar, ¿sí? Y que no salga yo de ahí creyendo en que entonces el otro está viendo que estoy haciendo mal mi trabajo, ¿cierto? Como que creo que hace parte, ¿sí? El esa escucha genuina, en esa validación, pero también una cultura del cuidado que hable, el cuidado no solo es responsabilidad de las personas, el cuidado teóricamente, el cuidado es responsabilidad, de hecho teóricamente se habla del diamante del cuidado, ¿sí? Porque a veces históricamente se le daba el lugar o la responsabilidad a la mujer. Ahorita ya estamos hablando que no, que es repartido, pero el Estado, la sociedad, el mercado también tienen corresponsabilidad. De la cultura del cuidado promueve, claro, esa conciencia frente al cuidado de nosotros, del otro y del otro, pero también, pues entonces esa movilización, ¿sí? A las políticas públicas, al mercado, a la sociedad, a los medios de comunicación, a todos los que estamos allí. Venga, ustedes cómo están aportando a este cuidado, a ese diamante del cuidado. ¿Sí? Donde no se quede en un asunto de los trapitos sucios de la de casa, de que en la casa se resuelven todos los problemas, sino como que el cuidado sostiene la vida, entonces todas y todos, y las instituciones y el Estado, tienen que participar en esa cultura. Muy bien. Diana, ¿quería decir algo? No, yo creo que Margarita ha tocado pues todo el tema. Realmente dentro de la cultura del cuidado, la validación de la emoción de los otros es fundamental. Validar la emoción permite que la persona, digamos, haga una gestión correcta de esa emoción y canalice una mejor forma de respuesta, de acción frente a esa emoción que está sintiendo. La escucha activa, el diálogo con la pareja, con las personas más significativas. Entonces, no creo que ahí está, digamos, lo más fundamental que sostiene una cultura del cuidado. Bueno, por acá estoy tratando de leer algunos comentarios del chat, pero acá me salen al revés, Adri, si me los puedes compartir, qué ha dicho la gente a quien invitamos a participar. Quiero incentivarlos también diciendo o preguntándoles a ustedes, nuestros asistentes, cómo practican esa cultura del cuidado. Y recuerden que ya vamos a dejarles ahí la encuesta de este webinar para que evalúen y por supuesto sea herramienta de mejora continua en estos espacios que hemos construido para ustedes. Muchos saludos por ahora, no hay preguntas, me encanta entonces la claridad del tema, entender lo valiosos que pueden ser esos espacios de cuidado, por minúsculos que parezcan. A veces pensamos que tienen que ser grandes cosas, unas vacaciones, un viaje, y no, hay cosas diarias que solo tomarnos un minuto para respirar conscientemente, mirarnos al espejo, decirnos palabras bonitas, programar ese cerebro en función de lo que queremos lograr, hablarnos en positivo, cuando todo vaya mal, entender que las palabras tienen poder y que nuestros pensamientos pueden cambiar esas acciones y llevarnos a tomar una decisión bien acertada. Lo hemos dicho en muchos espacios, son las decisiones las que definitivamente nos construyen y nos destruyen y muchas veces estamos a solo una decisión de lograrlo, de decir, yo no quiero seguir así, no lo estoy disfrutando, estoy padeciendo este acompañamiento y esta crianza. ¿Qué puedo hacer para que sea esto distinto? ¿Y qué voy a hacer para realmente pasar del querer al hacer? Todo requiere acción, las cosas no pasan solas, hay que hacer que ocurran y pues llenándonos de herramientas como lo hacemos en este espacio, creo que es el camino para que cada uno decida. Tener en cuenta además que todos los grupos familiares
y las condiciones son bastante diferentes. A quien le funciona una herramienta no necesariamente podría Ajá, funcionarle la otra. Y yo siempre digo que este camino de la crianza es como tener una cajita en donde empezamos a echar y echar y echar herramientas y tenemos que ir sacando a ver con cuál se destapa nuestra cajita o nuestro corazón o con cuál brilla más la luz, porque no a todos nos funciona lo mismo y caer en esas comparaciones a veces lo que hace, como decía Diana ahora, es ponernos más carga y mayor estrés a esta labor que deberíamos disfrutar, porque así suene a frase de cajón en esto de la crianza, el cuidado y el acompañamiento. Los días son largos, pero los años se van volando. Entonces, creo que estamos muy a tiempo. Dicen por acá, Marley, si esta labor es compartida y no hay abuso, será más llevadera. Habla, me imagino, refiriéndose al trabajo en equipo, con la pareja, con el papá y a la red de apoyo de la que hablábamos ahora. Marta dice, yo creería que fue muy importante el haber estado presente en este seminario porque nos ha dado a entender que debemos tener empatía, conectarnos, empoderarnos y sobre todo saber cómo corregir con base en el amor. Por todo lo anterior, debemos conocernos y darnos cuenta para pedir ayuda cuando estamos agotadas, cansadas, para no llegar al desborde de emociones. Dicen por ahí que si no sanas lo que te hirió, terminas sangrando sobre la persona equivocada. Entonces, eso tiene todo que ver con el autocuidado. Liliana dice, la frustración hace parte también del proceso y todas las emociones forjan nuestro carácter como acompañantes. Bueno, esto es como el recogido acá un poco del público. Isa también dice que quiere felicitarnos por tan excelente tema, que quiere compartir que el solo hecho de levantarse más temprano que aquellos niños o niñas que cuidamos y tomarnos un café cargadito y caliente en el silencio es una buena relajación. Y así es, sacar un espacito para estar con nosotras mismas. No sé si Margarita y Diana tengan algo para decir, para cerrar, para finalizar. Y a ustedes que recuerden diligenciar la encuesta que ya está ahí en el chat de esta conferencia. no, que cuidar de nosotros también es cuidar de los niños, ¿sí? Ujú, así es. Diana. No, Margarita, pues agradecerles a todos, a los asistentes, a navegantes, a Margarita, a ti, Mónica, por este espacio tan significativo. Creo que cuidar de nosotros también es permitirnos aprender y escuchar las voces de otros y recolectar esas herramientas que tú dices, de pronto en algún momento no nos servirán, pero tal vez en Ajá. otro podamos adaptarlas a nuestra propia condición de vida y lograr aplicarlas y, digamos, llevar con mayor éxito esta función y este trabajo tan arduo que es cuidar. Darse la oportunidad por lo menos de intentarlo, de ponerlo en práctica, de cómo funciona, cómo reacciono yo, cómo reaccionan las personas a cargo, si esto realmente funciona o si son palabras sueltas o es que tal vez esto no es para mí, pero habrá otra manera. Yo creo que es una búsqueda constante en la que no hay descanso, pero todo lo hacemos desde el amor, para aquellos que cuidan con el corazón. Muchísimas gracias pues por hacer parte de esta travesía. Nos queda el eco sin duda de muchas voces, muchas historias y sobre todo una certeza, también cuidar. Es cuidarse, como lo dijimos en el momento. El curso virtual, como ya les recordé, está disponible en el aula digital para que nos sigan en redes como @proyectos Humanana para más recursos y más acompañamiento. Recuerden que eran 5, pero nos extenderemos uno más para hacer el cierre como se debe de este ciclo de webinars. Así que nos vemos el próximo martes en este espacio a la misma hora para que este cierre sea poderoso, contundente, recapitulemos, entendamos qué ha pasado a lo largo de este periodo y nos queden como bien concretas todas estas herramientas que nos llevamos. A Margarita, a Diana, muchísimas gracias. Gracias al resto por navegar con nosotros en su mañana y hasta pronto. Nos vemos en el próximo webinar, próximo martes, a la misma hora. Aquí los esperamos. Chao, chao. Muchas gracias. Cuando me miras, me siento mejor. Cuando me abrazas, sano el dolor. No todo llanto es por rabia, no todo grito es maldad.
siento mejor cuando me abrazas, sano el dolor. No todo llanto es por rabia, no todo grito es maldad. A veces solo necesito alguien que quiera escuchar. Su mañana ya empezó, con ternura sin temor. Yo confío, yo respiro, porque hay alguien que me cuidó. Gracias por cuidarme con el corazón. Gracias por cuidarme con corazón. Por cuidarme con el corazón. Cuando me miras me siento mejor, cuando me abrazas sano el dolor. No todo llanto es por rabia, no todo grito es maldad. A veces solo necesito alguien que quiera escuchar. Su mañana ya